Y la obsesión de Chávez con el béisbol era tan grande, de miles y miles de obras que nunca se hicieron y que se robaron el dinero. La única obra que Chávez terminó fue un gigantesco estadio de béisbol. Para Fidel Castro, ganarle a Estados Unidos no era una cuestión, una batalla deportiva, ¿no? Para él era como irse a la guerra, ¿no? Y la victoria. El régimen se quejaba de que los cubanos en Miami utilizaban el espacio para protestar contra la dictadura en Cuba. Pero es que el propio Chávez, su historia era de beisbolista. El sueño de él, antes de ser militar y antes de ser político, lamentablemente no se le dio formalmente, pues no hubiéramos ahorrado muchísimos problemas. Hola a todas estas personas que nos escuchan en su podcast Las Dos Orillas. Como siempre, nos acompaña Julio Borges, venezolano, político exiliado, actualmente viviendo en España. Luz Escobar, periodista cubana, exiliada también viviendo en España. Y su servidor, Douglas Castro, viviendo en el Reino Unido. Hoy vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, que es de deportes. Claramente vamos a hablar del Mundial porque creo que no hablar del Mundial es estar perdido, pues, en este momento. Pero vamos a hablar una esquina de la que casi no se menciona, que es el tema de la relación entre el deporte, el entretenimiento y la política, desde todos los puntos de vista, pues, porque claramente hay regímenes autoritarios que usan el deporte para lavarse la cara, lo que le llaman el sport washing, los gringos, pero también han habido luchas sociales en estos mismos regímenes autoritarios que han venido desde el lado del deporte, pues, y también en las democracias, pues. Es decir, el deporte se presta para todo, tiene bastantes aristas, pues, porque es un fenómeno cultural, y no podemos decir que un fenómeno cultural que marca la identidad de los pueblos no va a reflejar a todo el país. No sé, pienso lo que pasó lo que está pasando en México ahorita, pues, que muchos movimientos sociales están aprovechando el momento para visibilizarse, un mundial como el actual que se esperaba aquí iba a unir al norte de América y más bien con un anfitrión como Trump que no quiere que nadie llegue, más bien está generando fricciones, pero hay mucho que discutir por este lado. Vamos, empezamos con vos, Julio. ¿Cómo ves vos este tema del deporte, el entretenimiento y la política, pues? ¿Cómo es en el caso de Venezuela? Porque solo para finalizar aquí, o sea, una particularidad en este podcast. Estamos un cubano, una cubana, un venezolano, un nicaragüense, somos países beisboleros, pues no estamos en el mundial, creo que no vamos a ir al mundial dentro de 20, 30 años, pero bueno, es lo que hay. Ajá, Julio. Sí, bueno, yo creo que la verdad que en el caso de Venezuela es muy marcado, sobre todo en lo que ha sido la experiencia Chávez, Maduro, Delcy, y se compara con esa visión totalitaria del uso del deporte. Fíjate, no es casualidad y es bastante elocuente que apenas se llevaron preso a Maduro y Delcy agarra ese poder. Créeme que de las primeras cosas que hizo, yo no sé si fue la segunda o la tercera, fue convocar a todos los beisbolistas veteranos en Venezuela, todos los que habían sido grandes beisbolistas, para conformar una liga de béisbol nueva, con todo lo que es el relanzamiento del béisbol. Lo que me parece increíble es que esto fue de las primerísimas cosas que ella hizo y siempre en estos primeros momentos en los cuales Maduro salió del poder para ir a enfrentar a la justicia, ella se hizo acompañar de beisbolistas en las giras, en las comunidades y por supuesto, para los beisbolistas increíblemente pagan ese precio porque se politizan y pierden la popularidad porque en Venezuela, como todos sabemos, los beisbolistas son dioses que están más allá del bien y del mal, pero cuando se han retratado, sobre todo en la época de Chávez y Maduro y ahora con Delcy, pues se van al piso y la gente los comienza a repudiar, incluso en los juegos. Después los empezaron a pitar, los empezaron a insultar en los juegos y ellos se ponían furiosos, pero nadie los llamó a que estuvieran politizando el béisbol. Sí, me acuerdo, creo que Omar Vizquel, que bueno, yo lo admiré mucho, uno de los mejores shortstop, también el Potro Álvarez ahí con ese terrible. Pues en Nicaragua pasa lo mismo, pero sobre todo porque lo último que ha tenido éxito es en el boxeo, pues en Nicaragua es mucho de béisbol y de boxeo, creo que en ese sentido nos parecemos a Cuba. Y claramente el sandinismo siempre ha tratado de cooptar a estos personajes
para tratar de hacer propaganda política, pero pierden los deportistas, creo yo, politizándose demasiado, sobre todo defendiendo causas no populares, que es los regímenes autoritarios. Y no, yo me acuerdo siempre de Chávez, creo que Chávez era Magallanes, ese es el equipo de béisbol. Magallanes, sí, sí, Él Chávez. era magallanero. ¿Cuál es el otro No, equipo? no, están los Leones de Caracas, que es la capital, y están los Navegantes del Magallanes, que son de Carabobo, de Valencia, pero el más popular ha sido Magallanes, pues tiene como toda la tradición histórica de ganar los campeonatos de la Serie del Caribe y los internos. Pero es que el propio Chávez, su historia era de beisbolista, es decir, el sueño de él, antes de ser militar y antes de ser político, lamentablemente no se le dio formalmente, pues no hubiéramos ahorrado muchísimos problemas, pero el sueño de él era ser beisbolista y yo no sé, Luz, si tú se acuerdas, pero en los primeros Y Fidel fechas, Castro fue el que le enseñó a Chávez esas cosas, de sí, utilizar no, Hubo un partido. y Fidel, exacto, iba a Venezuela y hacían como esos juegos televisados que la gente los tenía que ver casi que obligados por la televisión y la radio, este, que parecían juegos de lucha libre en el sentido que todo era falso, pues todo eran unos viejos ahí, dando brincos y todo era en función de ser los héroes del béisbol, tanto de Cuba como en Venezuela. No, y que eso es interesante, pues, eso de que Chávez es un deportista frustrado. Le damos la relación con Hitler, pues, que es un pintor frustrado. Qué complicado cuando hay un autoritario se frustra en su relación, en su vocación original y se mete a la política. En Cuba, industriales, creo que Fidel era fan de los industriales, así que se llama el equipo. No manejo mucho, pues, Sí, sí, lo de sí. los equipos. ¿Y cómo es el tema? Porque yo creo que es en todos los países que pasa eso, pues esa instrumentalización de la política, pero porque los políticos saben pues, de que el deporte está muy arraigado en la identidad de nuestros países. ¿Cómo lo ves, Lu? Sí, sí, Fidel Castro siempre quiso aparecer en primer plano. A él le encantaba compartir esas fotos de él pescando, jugando básquet, tirando la primera bola en un partido con el bate en la mano. O sea, él no vio el deporte solamente como una bandera, lo vio como una extensión de su aparato ideológico y lo utilizó siempre que pudo. En Cuba no se usó tanto para apoyar a la revolución, que sí se usó, pero se personalizó mucho en la figura de Fidel Castro al punto que los deportistas cuando Ujú. ganaban una medalla olímpica, se lo dedicaban a Fidel Castro. Esta medalla se la dedico a Fidel Castro. Y de hecho se notó mucho la diferencia cuando Castro ya desapareció de la escena política, cómo eso empezó a cambiar, ¿no? Eso fue algo para mí muy impactante. Yo crecí en ese contexto en el que todos los deportistas le dedicaban su premio, su medalla, su victoria a Fidel Castro, como de pronto cuando él ya no estaba, esas cosas empezaron a ser dedicadas a la familia, adiós, empezaron a aparecer deportistas que hacían esto, que, o sea, se persinaban, aparecía Sí. también deportistas que decían, bueno, gracias a Dios, gracias a mi madre, que tanto se ha sacrificado, gracias a mi esposa, a mi familia. Esto antes no se veía en los deportistas cubanos, ¿no? La narrativa de Fidel Castro al eliminar el deporte profesional en el 62 fue vender la idea de que estos atletas trabajaban, o sea, competían por amor a la patria, a la revolución, y los despojó de su individualidad, ¿no? Cosa que recuperaron después que él ya no estaba. Él, de hecho, los llamaba soldados del uniforme, como mismo a los médicos lo llama soldados batas blancas. Eh, Sí. y él fue el profesor de Chávez en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que eso es interesante porque inclusive cuando uno ve la historia de la Unión Soviética o de la Alemania Oriental, había un énfasis muy importante que uno de los campos donde se iba a disputar quién tenía superioridad entre el capitalismo y el comunismo, el este y el oeste, era el campo deportivo. Pues y así que mirábamos, y eso llevó a escándalos como, no sé si ustedes han visto la historia de los dopajes en Alemania Oriental, que se tenían que dopar al máximo para poder competir, y todo ese sistema como industrializado para competir en el deporte, porque claramente hay una relación entre lo social, lo político y el deporte. En Nicaragua, inclusive, por ejemplo, en el béisbol, hablando de béisbol de Nicaragua, los equipos más famosos son los indios del Boer de Managua, que es de un barrio que se llama el barrio Boer, muy, muy popular, y el equipo del ejército, que se llaman los Dantos, en el nombre de un comandante. Entonces, es decir, más políticos no lo pueden hacer y vas a ver al ejército ahí en todos los partidos, e inclusive un jefe de policía muy afín a Daniel Ortega es uno de los grandes managers de béisbol y sigue siendo policía, pues. Entonces, Así. es muy difícil no verle el lado político. A mí siempre, bueno, desde pequeño a mí siempre me llamó la atención, hablando un poco de Cuba,
que cuando el tema de las deserciones, porque yo me acuerdo que Eso te iba a comentar yo. uno de los, en Nicaragua creo que fue el hermano del Duque Hernández. No, no se me acuerdo el nombre, que estuvo en Nicaragua jugando y después desertó, que esa palabra es terrible, pues, porque como que fuera militar, Traidores, lo pues. llamaban traidores, desertores. Sí, entonces yo me acuerdo Son que en todos unos juegos, una vez todo el mundo era la expectativa de quiénes se iban del equipo cubano, pues, quiénes se salían para huir de la dictadura. Entonces siempre había esa arista, pues, política en el caso de Cuba, pues, que se utilizaba el deporte y que como después para huir. puedo Ajá, decir que después le tenían prohibido el regreso a Cuba. Como eran desertores, ya no podían volver a Cuba y hubo casos de personas que estuvieron años sin poder ver a su familia por esta razón, ¿no? Y además, a ver, Fidel Castro también esto personalizaba eh, el asunto con su figura, pero también em, lo hizo con Estados Unidos. O sea, para Fidel Castro ganarle a Estados Unidos no era una cuestión de una batalla deportiva, ¿no? Para él era, Claro. Político. una cosa, era como irse a la guerra, ¿no? Y la victoria era celebrada en ese sentido, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, fue manejado así en todos los noticieros nacionales siempre que había esto, ¿no? Y increíble. también es agradable, pero bueno. Yo quería meter una idea. ¿Qué opinan ustedes de esto porque ahorita con lo de México, hay siempre gente que dice que no hay que mezclar política con deportes, Sí, lo mismo que desde decía la la gente, gente? no hay que mezclar al artista con la política. Pero eso no es tan cierto, ¿no? Porque siempre, es decir, los gobiernos lo hacen para como una ventana hacia el mundo, proyectarse de mejor manera, pero claramente es, por ejemplo, la gente que dice, bueno, esto es una fiesta, ¿para qué vas a hacer protesta? Pues como criticando a estos movimientos de trabajadores que están en México protestando contra el mundial o las madres de los desaparecidos. Entonces, bueno, yo soy de la opinión de que si sos un movimiento social, vas a aprovechar ese momento para meter más presión. Entonces, yo sí estoy de acuerdo de que se utilicen esos espacios para expresarse más allá del deporte y además que se pueden hacer las dos cosas, protestar y al mismo tiempo alegrarte porque tu equipo ganó. Pero, ¿qué opinan ustedes? Porque, bueno, ayer que yo estuve en una reunión con varios nicaragüenses muy opositores, todo, había como una división. Varios decían, no, yo sé que siento que no hay que estar mezclando. En Nicaragua se dice el cebo con la manteca, es decir, o el agua con el aceite. Pero, ¿qué opinan ustedes? No, yo sí creo como tú, Douglas, que es válido que un movimiento social genuino que busca una reivindicación aproveche ese escenario como se aprovecha en otros, como se aprovecha, por ejemplo, cuando hay esas cumbres presidenciales y hacen esas movilizaciones. El hecho de poder llamar la atención por una bandera y que no sea un boicot, que es lo que yo creo que es importante, es lo que marca la diferencia. Yo lo que creo es que la historia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela y de otros países, aquí también, aunque Manuel no está con nosotros, por la idea de la utilización que hizo Franco también del deporte es igual. El problema es cuando se convierte claramente en un instrumento político tan perverso como tú lo decías en el caso de la Guerra Fría, pero si retrocedemos unos poquitos años, lo que significaba también el uso del deporte para imponer tesis o tratar de imponer tesis, como el tema de la superioridad racial de los alemanes como raza aria frente a la raza negra, que le salió muy mal a Hitler, pero también en una utilización burda y absolutamente rechazable del tema del deporte, ¿no? Y así está llena la historia de acontecimientos iguales, pero son cosas distintas el utilizar el momento al instrumentar el deporte, totalmente. Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en una serie mundial, hablando de Cuba, que el régimen se quejaba de que los cubanos en Miami utilizaban el espacio para protestar contra la dictadura en Cuba, pero era una reacción virulenta y de indignación de que cómo era posible que utilizaran el deporte para sus intereses mezquinos. Y voy a decir, pero ¿quién más mezquino que la dictadura cubana que instrumentaliza el deporte como vos lo mencionás, Luz? Pero, ¿qué piensa mucha gente? Porque me imagino que también hay cubanos que dicen, no, no hay que mezclar eso. ¿Cómo es el debate en Cuba sobre Yo ese estoy de tema? acuerdo con Julio. Es verdad que hay cubanos que piensan que no se debe mezclar y que cada cosa tiene su lugar, pero yo sí creo que todo activismo que encuentre en un espacio que tiene mucha visibilidad, un lugar para posicionar la causa que están defendiendo, a mí me parece bien, ¿no? O sea, durante años todos estos partidos estaban controlados por Fidel Castro, ocurrían en escenarios en los que ellos tenían todo el control.
Cuando empezaron a tener lugar en espacios donde la comunidad cubana tiene presencia, entonces empezaron a aparecer detrás de Home gente con carteles, que todo el partido se veía el cartel de abajo la dictadura o abajo Fidel, eh, otros que se tiraban al estadio con carteles a correr el estadio y de esa manera dar visibilidad. En Cuba, cuando veíamos esto, las cámaras enseguida hacían sus mañas, ¿no? Al principio intentaban quitarlo. Ya después era muy curioso porque los comentaristas lo que hacían era intentar hacer ese discurso, ¿no? De, mira, ahí están los gusanos, como siempre, porque ya no podían Increíble. quitarlo, porque como ya no. Claro, pero en Cuba me imagino que nadie se atrevía a hacer algo parecido, por Claro supuesto. que no, porque vas preso, claro que no. De hecho, Claro. en un juego sí pasó y al muchacho lo intentaron coger preso. Cuando el Papa visitó Cuba también hubo uno que intentó decir guay y se lo llevaron, un camillero, Pero una hoja le metió un en perro el de caso cabeza. venezolano, sí, Ujú. realmente viendo la parte positiva, durante muchísimos años, sobre todo el béisbol, por supuesto, era el lugar donde la gente iba a drenar la protesta y a corear que la dictadura tenía que caer, que va a salir y a mostrar los mensajes que dice Luz también. Pero bueno, la diferencia es que se hacía en Venezuela y había todavía ese pequeño Sí, bueno, espacio es que la de protesta. diferencia tú sabes que es abismal, ¿no? Ustedes nunca perdieron el pulso político, ¿no? A pesar de que hubo mucha represión y se limitaron muchos derechos, el pulso político de la oposición con el régimen no se perdió nunca. Ahí estaban. Ay, Y la obsesión de Chávez con el béisbol era tan grande Ajá. que de miles y miles de obras que nunca se hicieron y que se robaron el dinero en tantos años, la única obra que Chávez terminó fue un gigantesco estadio de béisbol. y que debe estar abandonadísimo ahora. Bueno, no lo sé porque no, como Chávez no está ya nadie juega, pero estaba justo al lado de las instalaciones militares y con lo cual ya tenía ahí como un uso militar. Pero quizás de las miles de obras que se comenzaron y nunca se terminaron porque el dinero se lo robaron para todo, lo único que terminó fue ese estadio de béisbol que para él era su orgullo más grande y que él, por supuesto, en esas alocuciones también, donde hablaba horas de horas, el béisbol siempre ocupaba un espacio absolutamente protagónico y después tuvo la idea de no solamente con el béisbol, sino que él tenía como buen dictador la idea de volver a Venezuela un país de potencia deportiva. Y Mm. entonces empezaron a financiar con el petróleo que había tanto dinero. Por ejemplo, un muchacho que terminó siendo un gran aprovechador que se llamaba Pastor Maldonado, y tenía entonces, corría en Fórmula 1 y ese tipo de competencia con dinero de PDVSA, que era su sponsor, y cobraba millones de dólares corruptamente para competir en la Fórmula 1 y era un desastre de competidor. Y así empezaron también con la esgrima. Había una muchacha chavista que era, se las tiraba de modelo también, terminó en corrupción también robando dólares preferenciales. Es decir, al final se lo comió todo la misma decadencia, ese esfuerzo de mostrar una Venezuela deportiva que él llamó la generación de oro y no llegó ni siquiera a bronce, por supuesto. Increíble. Es que yo creo que hay que tomarse en serio el deporte, pues, porque a veces hay cierto elitismo, sobre todo en los políticos o intelectuales, de que creen que esto no es importante, pues, cuando marca identidad. Si no, miremos, por ejemplo, en Pakistán, Imran Khan, que es campeón de cricket, que fue presidente. Creo que George Weah fue de África, un futbolista famoso, también tuvo un rol importante en la política. Y si no, también miremos en España, pues, yo me acuerdo que un periodista famoso sacó un libro como El Palco del Poder, donde decía, pues, la influencia que tiene Florentino Pérez del Real Madrid en la política española, pues, y que es un espacio donde Total. se discuten grandes cuestiones, pues. Y yo creo que es muy importante el deporte, pero precisamente por el tema popular de arraigo. A mí siempre me parece interesante, pues, por ejemplo, uno ve el fenómeno de las barras bravas en América Latina, cómo movilizan, pues, porque son movimientos culturales también, donde se genera identidad y donde la gente arroja todas sus pasiones, o inclusive aquí en Europa, pues, yo digo, a veces como que voy a decir algo bien banal, medio ridículo, pero que yo le encuentro alguna relación, es como que Adelante. es una expresión como el nacionalismo, pues antes le gustaban las guerras a la gente y ahora el mundial se vuelve como la guerra mundial, pues donde yo demuestro que mi país es mejor que el tuyo. Qué feo, pues un sentimiento bastante feo, pero es como una válvula de escape donde uno ve ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, aquí en Inglaterra, pues uno siente que el país es como muy frío,
pero medio se calienta la cosa cuando hay fútbol con este tema de los hooligans. Entonces, es como de los pocos espacios, en este caso el deporte, donde ves esas expresiones culturales que van más allá de lo meramente instrumental o de lo meramente comercial, entonces que tienen algo bastante profundo, pues, es decir, para mí es como la religión por un lado mantiene eso, pues, de como algún espíritu comunitario de identidad, y por otro lado el fenómeno de los deportes, por eso es que yo creo que hay que tomarlo bastante en serio, o inclusive, por ejemplo, uno mira de que no sé, por ejemplo, usted ve en la campaña de Milei, la campaña de Milei parece barra brava de Argentina. Inclusive cierto fenómeno de la Espriella, los cantos, el canto con el que salió de la Espriella después de ganar la primera vuelta, era un canto como de barra brava argentina. Entonces hay como una futbolización inclusive de la política. Estamos ante esos fenómenos, pero no sé cómo lo ven ustedes o inclusive, por ejemplo, deporte o entretenimiento, esta canción de Cuba, la que sacaron esto, la de Patria Libre donde hablan del dominó, pues, entonces hay como expresiones Sí, culturales así. que se trasladan a la política. ¿Cómo ven ese lado cultural del deporte y su relación con la política? Yo, o sea, en Cuba, más allá de lo político, también se usó como alivio, ¿no? Alivio a carencias. En el pleno periodo especial, en el año 91, después que cae el bloque socialista, Fidel Castro organizó en Cuba unos panamericanos. En Cuba la gente no tenía que comer, no había transporte, no había medicina, estaba el país prácticamente paralizado. Y él dirigió todos los esfuerzos, los pocos que quedaban, los pocos insumos que le quedaban desde su época de la tubería que recibía de la Unión Soviética para organizar unos panamericanos. Aquello fue eh, horrible, porque imagínate tú, en tu casa tú estabas con apagones, sin comida, y Fidel Castro levantando un bloque de piscinas y fundando villas y haciendo instalaciones que de verdad polivalentes para jugar básquet, o sea, en medio de toda aquella crisis. Y lo utilizó para eso, para atraer personas al país. Supuestamente esas personas iban a dejar dinero, cosa que por supuesto nunca pasó. Todo eso entra entre el entramado de la corrupción normal que tiene el régimen. Pero fue un gran contraste, la gente no le perdona eso a Fidel Castro y sobre todo que luego esas instalaciones no se convirtieron en espacios donde las personas pudieran ir ahí a entrenarse, ¿no? Eso se destruyó por falta de mantenimiento. Han intentado después volver a recuperarla y siempre entran en el mismo fracaso. O sea, destinaron un montón de dinero y eso al final después de que pasó el evento que utilizaron como propaganda, cayó en el olvido, ¿no? ¿Vos qué opinas, Julio, de este tema, de que el deporte se ha vuelto como una de esos pocos espacios, pues, como de encuentro de la gente para expresarse política, socialmente, culturalmente, porque ya no hay como otros espacios, pues los sindicatos, los partidos están vaciados, casi no hay movimientos sociales. Entonces uno ve como de esa sensación de grupo que yo creo que el ser humano también la necesita, pues yo me lleno, pues cuando voy a un evento deportivo y siento a la gente gritando, uno se cautiva cuando escucha a la gente incluso cantando los himnos, aunque no sea tu país, pues hay ese fenómeno. ¿Qué refleja para vos eso, pues, de que No, de yo en América creo que Latina? es algo muy potente, honestamente. Yo no me atrevería a decir si en el caso, por ejemplo, de Venezuela, uno se da cuenta que puede ser más potente o no que en otro lugar, porque uno ve cosas en Venezuela que son muy particulares. Por ejemplo, le digo algo, eh, si uno pudiera tratar de hacer una encuesta y preguntarle a los venezolanos qué cosas definen la identidad venezolana, la manera de ser nuestro, y estoy seguro que el béisbol está allí punteando. Algunos dirán Bolívar, aunque Bolívar ya tiene mala prensa, la gente lo que quiere es que Bolívar termine de descansar en paz y no lo vuelvan a sacar de donde está. El tema de la arepa, por hablar una cosa muy popular nuestra, pero el béisbol está allí, sin lugar a dudas. Y la pertenencia al béisbol es absolutamente profunda y activa. Pero uno lo ve también en otros países. En España, por ejemplo, la gente si no tiene nada que hablar, lo que habla es de fútbol y lo habla con gusto, no lo habla por hablar como se habla en Inglaterra del Del tiempo, clima. del clima, de si está lloviendo o no está lloviendo. Aquí se habla con pasión del fútbol y en Venezuela del béisbol con completa pasión. Entonces yo sí creo, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el futuro y en esa pregunta le he pensado mucho, Douglas, un país como Venezuela que está tan roto, donde la gente tiene tanta desconfianza del otro, donde la gente tiene ahorita una situación como de daño casi que espiritual, donde reconstruye de nuevo una comunidad, un solo país, un solo pueblo.
y sin lugar a dudas, cosas como el deporte pueden ayudar mucho a que el país se reencuentre, porque la política va a costar mucho más tiempo, sin lugar a dudas. Fíjate que eso que decís, Julio, a mí me recuerda mucho las discusiones que hubieron, por ejemplo, en la Sudáfrica post-apartheid, que el equipo de rugby de Sudáfrica fue el que logró cohesionar a blancos y negros, de generar ese espíritu. O me recuerdo un amigo mío que está en Costa Rica, nicaragüenses, muchos nicaragüenses sufren bastante xenofobia en Costa Rica. Entonces el hijo de Así. él le tocó el exilio, ir como a los 7 años y el niño odiaba a Costa Rica. Pero cuando fue el mundial pasado, él entró en la euforia del equipo de Costa Rica en el mundial. Entonces el niño como que se volvió tico Le dio por pertenencia. el mundial, por la pertenencia. Y yo creo, no, que es una buena idea la que sí, y veo que hay ese antecedente histórico, que es el caso de Sudáfrica, donde el fútbol o el deporte en general, el béisbol para nuestro caso, en nuestros países, se puede volver de esos espacios donde se puede reconstruir una identidad. También quiero pasar con vos, Luz, porque yo recuerdo cuando a Leonardo Padura le dieron un premio, que él fue con una, creo que fue con una camisa de béisbol y una pelota en la mano, y él hizo una reflexión de una pelota de béisbol. Y entonces yo me acuerdo que un periodista le preguntó qué onda, por qué, por qué iba con una pelota, un premio de literatura, es bien raro, pues. Entonces él dijo, pues, de que él creía de que gran parte de la identidad cubana también se podía explicar o tenía mucho componente de la pelota, es decir, del béisbol, de ese tema de la identidad. ¿Qué opinas de ese tema? Pues porque yo creo que es bastante transversal en casi toda América Latina, pues Él, hay es- mucha él era pasión. muy fanático del béisbol, Padura, ¿no? Y bueno, nada, que yo entiendo que lo que quería hacer ahí era darle visibilidad al béisbol en un momento en el que el fútbol estaba sobrepasando el interés de las personas. ¿Y por qué estaba sobrepasándolo? Por la censura que tenía la televisión con los partidos de las grandes ligas. Eso no pasaba, por ejemplo, en Venezuela. Tú me corregirás si pasaba, pero es que en Cuba, cuando nuestros deportistas jugaban en las grandes ligas, digo los cubanos, eso no se Sí. ponía. Ellos ponían partiditos de poca monta, pero los de las grandes ligas estaban totalmente censurados. Em, ¿Y con qué lo llenaron? Con el fútbol europeo. Imagínate tú, la televisión cubana se inundó de la Champions, la Liga, el clásico Madrid-Barça. El fútbol funcionó como una anestesia perfecta, ¿sabes? Para esa necesidad que tenían los cubanos y empezamos a ver a los niños cubanos en las calles jugando fútbol, hablando de Messi, de Cristiano, con camisetas del Barça, Madrid, de pronto instalaciones hoteleras con Bueno, eso gente fanática al Atleti, imagínate tú, yo decía, eh, te aseguro, Luz, que fue un negocio que hizo Maradona en Cuba con el fútbol. sí. Pero bueno, esto era una carencia que muchos cubanos podían solventar gracias a las antenas ilegales, ¿no? En Cuba hay un gran negocio de antenas que reciben las señales norteamericanas y podían verlo a través de eso y a través del paquete, que es como una memoria que se llena de audiovisuales y que los cubanos compran y pueden verlo, ¿no? Pero esto fue una batalla que perdió Elise El dueño, Rodríguez, claro. claro que quisieron hacer esa especie de parche poniendo el fútbol y después se quejaban. Ah, porque ve, claro, Claro. claro. Bueno, señores, esta plática no duró nada. Creo que eso nos dice mucho de lo apasionante que es Sí, el me deporte. parecía Que que uno... estos periodistas no sabían nada de deporte, pero Entonces, bueno, sus reflexiones finales, yo quiero quedarme con esa parte, pues, porque está todo el lado negativo de la instrumentalización del deporte, pero para mí hay mucho potencial de esa fuerza que tiene para cohesionar, sobre todo a países heridos, pues, como toda América Latina, donde hay mucha fragmentación, donde el tejido social está bastante desbaratado, pues, por todo el problemas que hay. Entonces yo veo bastante positivo que por lo menos, pues, tenemos un refresco en estos momentos. Tus palabras finales, Julio, menos de un minuto, después es las suyas, Luz, porque estamos contra el tiempo. No, seguro. A mí me parece que es interesante todo lo que hemos planteado y en otro momento también podemos conversar lo que tú le dedicaste al tiempo del caso de Sudáfrica y otros casos en los cuales más bien deportistas, atletas, en premiaciones, en momentos en que el mundo los está viendo, han tenido gestos que han logrado este, sacudirle la conciencia a mucha gente y esa es la parte bonita del deporte. Y eso me parece que no solamente es bienvenido, sino que calza perfectamente con el espíritu que significa el deporte y la hermandad y la identidad que logra. Entonces creo que ojalá, como tú decías, pueda ser también no solamente algo que más nunca vuelva a ser utilizado por dictadores o por comerciantes del deporte,
sino más bien como un elemento de reconstrucción humana y de reunificación de nuestros países también. Luz, sus palabras finales. Bueno, yo me quedaría con una idea, ¿no? Y yo creo que el caso de Cuba es la prueba de que este sport watching tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, no es para siempre. El castrismo durante muchos años utilizó las medallas olímpicas como prueba de superioridad, ¿no? Cierto. Hoy, con los estadios vacíos, la falta de recursos, la sangría migratoria que es indetenible de los atletas que todo el tiempo están quedándose en sus eventos, el deporte ya no refleja el éxito de la revolución, ¿no? Sino todo lo contrario, su colapso total. Una medalla de oro puede brillar mucho la muerte del deportista, pero jamás va a brillar lo suficiente como para tapar todo el hambre, la miseria, los basureros, la falta de derechos, los presos políticos. Yo creo que fue un fracaso y ha terminado esa etapa, ¿no? Bueno, en la próxima creo que hay que hablar más de deporte en este podcast. A mí, como digo, yo me pierdo en este mes del mundial, no sé qué me pasa, yo por eso trato de trabajar un poco antes para estar un poco más liberado. Tengo la contradicción de que detesto a la FIFA porque me parece una organización ultra corrupta, pero ahí me tienen como pendejo todos los días viendo su producto. Pero bueno, es lo que hay. Hasta pronto, un gustazo siempre hablar con ustedes. Y bueno, todas las personas que les gusta escucharnos, próximamente estaremos hablando de estos temas y siempre al tanto también de la política y lo que pasa a los dos lados de la orilla del Atlántico. Hasta luego.